Muy buenas, ¿qué tal? Este es el primer vídeo de los 3 que vamos a hacer sobre el tema de nacimiento y cuidado de menores. En este primer vídeo vamos a ver el epígrafe de nacimiento y cuidado de menores. En el segundo vídeo veremos los epígrafes de ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y prestación por riesgo durante el embarazo. Y en el tercer y último vídeo veremos la prestación por riesgo durante la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, junto con varias preguntas de examen. Bien, tenemos que saber que en este tema no vamos a ver tan solo una prestación, sino que realmente vamos a ver 6. Una por epígrafe, son 5, pero en el primer epígrafe no vamos a ver una, sino que realmente vamos a ver 2, porque vamos a ver la prestación contributiva y la no contributiva. La regulación en la que nos basamos para confeccionar este tema es esta. Tenemos, como ya es habitual, la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores. Vamos a tener un permiso laboral regulado en el Estatuto de los Trabajadores que va a dar de hecho una prestación que se va a regular en la Ley General de la Seguridad Social. Vamos a ver unos apartados del artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y estos dos reales decretos en los que se desarrollan las distintas prestaciones que conforman este tema. Comenzamos con el primer epígrafe, nacimiento y cuidado de menores. Un breve concepto: esta prestación de nacimiento y cuidado de menores agrupa, refunda las antiguas de maternidad y paternidad. Ya no los tratamos de forma distinta, sino que conforman una sola prestación, nacimiento y cuidado de menores. Y se trata del pago de un subsidio mientras dura el disfrute del descanso de permiso laboral que se regula en el Estatuto de los Trabajadores, como hemos dicho. Aquí vamos a ver unos permisos que se van a cubrir con una prestación a través de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, vamos a comenzar viendo este permiso laboral. Artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, apartados 4, 5 y 6. Esto tiene bastante casuística, así que vamos a desglosarla con detenimiento. Comenzamos con los supuestos de nacimiento. Bien, el nacimiento comprende el parto y el cuidado del menor hasta los 12 meses, pero vamos a ver con unos plazos que van a condicionar que se llegue hasta esos 12 meses o nos quedemos antes. Durante ese tiempo se va a suspender el contrato de trabajo de la madre biológica o, esto es una novedad, persona transgestante, ¿de acuerdo? El Estatuto de los Trabajadores también contempla la posibilidad de una mujer que ahora es hombre, pero está gestando. Bueno, pues eso es una persona transgestante. El permiso, ¿de qué duración va a ser? De 16 semanas. Entonces, ¿por qué nos dicen aquí de 12 meses? Pues bien, porque de estas 16 semanas, las que van a ser obligatorias e ininterrumpidas van a ser las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto. Y esas hay que disfrutarlas a jornada completa. Las siguientes, las restantes, que en la mayoría de casos van a ser 10, pero ahora veremos que hay unos supuestos en los que se puede prolongar más, se pueden disfrutar las semanas completas hasta los 12 meses, es decir, se pueden ir alternando, ¿vale? Ahora enfatizaremos en ello, pero que lo tengamos ya bien claro. Se cubren los 12 meses, pero son realmente 16 semanas. Las 6 primeras, inmediatamente posteriores al parto, se tienen que disfrutar a jornada completa de manera obligatoria y luego ya se va a poder disponer de las restantes según lo que se decida. Perdona que te interrumpa, tan solo quería recordarte que este vídeo es un contenido de muestra de la preparación que ofrecemos para administrativos de la Seguridad Social. Si estás interesado en formarte con nosotros, te dejamos aquí abajo en la descripción el enlace a nuestra página web donde podrás encontrar toda la información al respecto. Abajo del todo hay un formulario para que te pongas en contacto con nosotros o si lo deseas también nos puedes escribir directamente a nuestra dirección de correo electrónico hablamos@simplificatusopos.es. Sin más, continuamos con la explicación. Exactamente igual es para el progenitor distinto de la madre biológica o de la persona transgestante, ¿de acuerdo? Progenitor distinto que pues, lo habitual va a ser un padre. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día hay mucha casuística y las familias pueden ser pues, de diferentes formas. Lo mismo, 16 semanas, de las cuales van a ser obligatorias las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, que se van a disfrutar a jornada completa, ¿de acuerdo? Aquí exactamente igual. Vamos a comenzar un poco ya a ver pues, los casos especiales, las excepciones. Hablando dentro del nacimiento, porque veremos ahora después los supuestos de adopción,
guarda con fines de adopción y acogimiento, ¿vale? Hablando dentro del nacimiento, vamos a hablar de estos casos especiales. El primero, parto prematuro y casos en los que el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. En estos casos, el periodo de suspensión puede computarse a instancia de la madre biológica o persona transgestante o del otro progenitor a partir de la fecha del alta hospitalaria, pero se van a excluir las 6 semanas posteriores al parto. Es decir, si el neonato tiene que estar hospitalizado, el permiso se puede empezar a computar quitando lógicamente las 6 semanas primeras que son obligatorias, es decir, solamente para tener en cuenta lo restante, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Siguiente supuesto, que está bastante relacionado con este primero. En los casos de parto prematuro de nuevo, con falta de peso, y en aquellos otros que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto por un periodo superior a 7 días, ¿vale? Aquí no nos hacen mención al periodo de hospitalización, aquí nos dicen por un periodo superior a 7 días, se va a ampliar el permiso por tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Es decir, este permiso de 16 semanas se puede aumentar hasta 13 semanas más en los casos en los que por parto prematuro con falta de peso o cualquier otra condición clínica conlleve la hospitalización del recién nacido. Y el último caso, que sería una auténtica desgracia, en el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, no se reduce el periodo de suspensión, es decir, se sigue teniendo el derecho a disfrutar esas 16 semanas. Lo que pasa es que voluntariamente se puede solicitar la reincorporación al puesto de trabajo, pero en ningún caso en las 6 semanas posteriores al parto. Eso va a ser siempre obligatorio. Es decir, nos ponemos en el peor de los casos. Un recién nacido fallece, las primeras 6 semanas sí o sí habría que disfrutar el permiso laboral de descanso, la suspensión del contrato de trabajo, y cuando termine ya sí podrías incorporarte al puesto de trabajo, pero tienes derecho a permanecer durante 16 semanas. Algo que tenemos que tener ya muy claro, y creo que se ve porque se repite una y otra vez, es que esas primeras 6 semanas posteriores al parto son sagradas. Luego ya pues se va a poder disponer de ellas con cierta flexibilidad. ¿Cómo? Pues como vemos aquí. La suspensión del contrato de trabajo transcurrida en las primeras 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, estas nunca, podrá distribuirse a voluntad de los progenitores en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida. Es decir, puedes disfrutar las 10 restantes de golpe o las puedes ir partiendo hasta un máximo, hasta que cumpla el menor 12 meses, un año. No obstante, la madre biológica, no el progenitor distinto a la madre biológica, puede anticipar el ejercicio de este descanso, de este derecho, hasta 4 semanas antes de la fecha previsible del parto. Es decir, puede empezar a disfrutar el permiso de las 16 semanas antes de que nazca. Las 4 primeras semanas, las 4 últimas semanas de la gestación. Esto es poco habitual, lo normal es que pues ya esté en una situación especial de incapacidad temporal, pero bueno, el Estatuto de los Trabajadores contempla esta posibilidad. Y luego ya esas semanas restantes se van a poder disfrutar a jornada completa o a jornada parcial. Decíamos e insistíamos que las primeras 6 semanas había que disfrutar el permiso a jornada completa, es decir, no puedes trabajar en ningún caso. Sin embargo, las 10 restantes, que hemos dicho que se podían ampliar, por ejemplo, en este caso, ahora veremos otro, pero aquí se podía ampliar con un máximo de 13 semanas adicionales, pues esas las puedes disfrutar o a jornada parcial o a jornada completa. Salimos de los supuestos de nacimiento y hablamos de los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento. De nuevo, común a lo que hemos visto, va a tener una duración de 16 semanas, de las cuales las 6 primeras van a ser obligatorias, ininterrumpidas
y a jornada completa. Pero lo que tenemos que saber es que no va a ser después del parto, sino que va a ser desde la decisión administrativa, desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o desde la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho causante en estos casos de nacimiento es el nacimiento. En estos casos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, no va a ser el nacimiento, va a ser la resolución judicial o la decisión administrativa a la que nos refiramos según estemos hablando de un caso u otro. En cuanto a la forma de disfrute del permiso, las mismas normas que en los casos de nacimiento, ¿vale? Esto es muy repetitivo. En los supuestos de adopción internacional, ¿vale? No cuando se adopta a una persona española, sino cuando se adopta a un extranjero. Si es necesario el desplazamiento previo al país del adoptado, entonces se puede adelantar el periodo de suspensión del contrato de trabajo hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. Cuando hablábamos del nacimiento, veíamos que se podía adelantar hasta 4 semanas de la fecha previsible del parto. Aquí no hay ningún parto. Aquí hay una resolución por la que se constituye la adopción, ¿vale? Estos casos son bastante habituales, ya que una adopción pues es algo bastante burocrático, con mucho trámite, y es bastante frecuente que haya que desplazarse al país de origen para terminar el procedimiento. Pues bien, en este caso se puede iniciar hasta 4 semanas antes de la resolución. Bien, tenemos que saber que este derecho, que se regula en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, es individual, intransmisible. Lo tiene la persona trabajadora y no lo puede transferir su ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor. Es tuyo y nada más que tuyo. Aquí vamos a ver también un incremento del permiso en 2 semanas. Hablábamos un poquito más arriba de ese posible incremento de hasta 13 semanas en los casos de parto prematuro con falta de peso o que por cualquier otra condición clínica fuese necesario la hospitalización del recién nacido. Pues bien, lo que vamos a encontrar aquí es una ampliación de 2 semanas, pero una para cada progenitor. Mucho ojo, que esto puede resultar bastante llamativo de primeras, en el supuesto de discapacidad en grado igual o superior al 33%, ya sea por nacimiento, adopción, situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En todos estos casos se amplía el permiso 2 semanas, una para cada uno, de tal forma que si antes teníamos 16 semanas, ¿vale?, que hemos insistido mucho en ello, como norma general tenemos 16 semanas, salvo que haya sucedido esto que vemos aquí. Pues bien, en los supuestos de discapacidad, con un grado igual o superior al 33%, serían 17 para cada uno. También se incrementa 2 semanas cuando hablamos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, por cada hijo o hija distinta del primero. Es decir, si nacen mellizos, se suman 2 semanas. Si nacen trillizos, se suman 4 semanas, ¿vale? 2 por cada hijo o hija distinto del primero. Mucho ojo, porque al igual que cuando hablamos de nacimiento, vamos a pensar tan solo en mellizos o gemelos, trillizos. En la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, no va a ser tan solo mellizos o trillizos, también podrían ser hermanos de distintas edades. De hecho, es algo que también se ve con bastante frecuencia. En estos casos, pues lo mismo. Si se adopta simultáneamente a 3 hermanos, pues se va a ampliar 4 semanas el permiso, 2 para cada progenitor. Ojo, en caso de haber una única persona progenitora, ¿vale?, una familia monoparental, esta podrá disfrutar de las 2 semanas de ampliación. Vamos a ver, una familia monoparental que tiene mellizos, es decir, la madre ha tenido 2 hijos y no hay un padre. Pues en estos casos se amplía 2 semanas, pero no se reparte entre nadie. Entonces va a tener 18 semanas en vez de 17. La regulación de los funcionarios públicos es muy similar a todo lo que hemos visto aquí. Se regula en el artículo 49 del TREBEP, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público, apartados A, B y C. Eso sí, mucho ojo, hay una diferencia con este incremento del permiso en 2 semanas. Aquí no se reparte una para cada una de las personas progenitoras, sino que van a ser 2 en todo caso. Esto es bastante enrevesado, porque cuando lo lees
te pone lo mismo, de una para cada una de las personas progenitoras, pero por la redacción del artículo, cuando habla luego del progenitor distinto o cuando habla del otro adoptante, te vuelve a mencionar lo mismo. Entonces, al final, en un primer momento se amplía 2 semanas, una para ti, una para el otro, pero luego lees el siguiente apartado y es una para el otro y una para ti. Entonces, al final, efectos prácticos, por ejemplo, unos mellizos, en una familia en la que haya un padre y una madre, al final van a ser 18 para cada uno si estamos hablando de funcionarios públicos y se regulan por el TREBEP. Esto es un poco lioso porque la redacción en el Estatuto de los Trabajadores es distinta y esto de una para cada una de las personas progenitoras tan solo se menciona una vez, por lo tanto serían 17 semanas y en esos casos serían 18 para los progenitores funcionarios públicos, ¿vale? Un poco lío, pero hay un acuerdo de la Comisión Superior de Personal que aclara todo esto, que es muy polémico porque hay gente que aún no lo tiene claro, pero bueno, nosotros nos quedamos con eso, resumido, y pasamos al siguiente apartado, situaciones protegidas. Bien, ya nos vamos a la Ley General de la Seguridad Social. Ya hemos visto en el Estatuto de los Trabajadores el permiso laboral, pues ahora vamos a ver la Ley General de la Seguridad Social, cómo va a proteger esto. Bien, se consideran situaciones protegidas pues todas estas que vemos aquí, ¿vale? Aquí lo desglosamos: nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento familiar y también la tutela, cuando el tutor sea un familiar que, de acuerdo con la legislación civil, no puede adoptar al menor. Por ejemplo, por parte de un hermano. Un hermano que sea mayor de edad no puede adoptar a su hermano menor, pero sí puede ser su tutor. Bien, pues todos estos supuestos, de acuerdo siempre al Estatuto de los Trabajadores y al TREBEP, son las situaciones protegidas. Beneficiarios de esta prestación por nacimiento y cuidado de menor. Las personas que reúnan los siguientes requisitos. Esto ya lo sabemos, hemos profundizado mucho en ello. Encontrarse afiliado y en alta en la Seguridad Social o situación asimilada a la del alta y acreditar un periodo mínimo de cotización, ¿vale? Esos son los requisitos básicos que veamos una y otra vez. Pero como decíamos, en las situaciones asimiladas a la del alta, en cada prestación había una casuística distinta. Bien, pues aquí tenemos las situaciones asimiladas a la del alta para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor, que se regulan en el artículo 4 del Real Decreto 295/2009. Siempre insistimos, sobre todo en esta primera, que la he visto preguntada, la situación legal de desempleo total por la que se percibe prestación de nivel contributivo, ¿vale? Queda excluida el subsidio no contributivo. Y luego, pues muchas que conocemos, otras que van a ser nuevas, pero que siempre van a ser más difíciles de encontrarlas en un examen. Pues el traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional, el convenio especial para los diputados y senadores de las Cortes Generales, también los diputados del Parlamento Europeo y para los miembros de los parlamentos y gobiernos de las comunidades autónomas. Bueno, al fin y al cabo, una lectura a esto, que tengamos bien claro cuáles son las situaciones asimiladas a la del alta para esta prestación y las vayamos comparando con las que ya hemos visto y las que quedan por ver, ¿de acuerdo? Mucho más interesante es el periodo mínimo de cotización, ¿vale? Aquí vamos a ver ya algo bastante particular de esta prestación, y es que se van a establecer diferentes requisitos según la edad. Bien, chip totalmente nuevo en cada prestación, tenemos que saber bien cuáles son los periodos de cotización, y para la prestación de nacimiento y cuidado de menor tenemos que saber que si es menor de 21 años no hay requisito de cotización, ¿de acuerdo? Se va a tener en cuenta la edad de la persona trabajadora en la fecha del nacimiento o la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución por la que se constituye la adopción. Es decir, la de hecho causante, al igual que veíamos antes que el permiso comenzaba en unos casos en el nacimiento y en otros casos pues con la resolución judicial o decisión administrativa, aquí sucede lo mismo. Se tiene en cuenta la edad en ese momento. Y como digo, si es menor a 21 años, esa persona trabajadora, no hay requisito de cotización. Si es mayor de 21 años, pero menor de 26, entonces se le va a exigir acreditar 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso o 180 días en toda su vida laboral, ¿vale? O una u otra. No tiene que acreditar las dos, tan solo una de ellas.
Y si es mayor de 26 años, tiene que acreditar 180 días, es decir, el doble que el que vemos en el caso anterior, en los 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso, o 360, de nuevo, el doble días en toda su vida laboral, ¿vale? Recapitulando, menor de 21 no hay periodo mínimo de cotización exigible. Si ya es mayor de 21 pero menor de 26, entonces una de dos. O 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores o 180 días en toda su vida laboral. Y si es mayor de 26 años, doblamos estos periodos que nos exigen en el caso anterior y tenemos 180 en los 7 años inmediatamente anteriores o 360 en toda la vida laboral. Para los supuestos de nacimiento y adopción internacional, una aclaración, la edad que se tiene en cuenta para saber qué periodo mínimo de cotización hay que acreditar es la que tenga cumplida la persona beneficiaria en el momento de inicio del descanso, ¿vale? Que no nos líen con otras fechas que nos puedan dar, sobre todo en un supuesto práctico. La fecha en el momento de inicio del descanso es la que se tiene en cuenta para exigir unos periodos de cotización u otros. Y se va a tomar como referencia el momento del parto o de la resolución de adopción a efectos de verificar la acreditación del periodo mínimo de cotización que corresponda en su caso, ¿de acuerdo? Es al fin y al cabo profundizar en la misma idea. ¿Qué sucede con los trabajadores a tiempo parcial? Y esto es interesante porque rompe con lo que tenemos grabado en los anteriores temas, ya que ha sido recientemente modificado. Los trabajadores a tiempo parcial, hablábamos antes de un coeficiente global de parcialidad, nos olvidamos de eso, vamos a modificar lógicamente lo que aparece en los temas anteriores. Ahora tenemos que saber que a efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de nacimiento y cuidado de menor, entre otras, ¿vale? Pero ahora mismo estamos viendo este tema, en la que nos interesa, se van a tener en cuenta los días que se han prestado servicios en un contratado a tiempo parcial de forma indistinta, ¿vale? No se va a aplicar ya ningún coeficiente, ya no vas a hacer eso que se reduzca el periodo mínimo de cotización que se exigía, no, va a ser lo mismo. Tú has prestado 6 meses a jornada completa y luego otros 6 meses a jornada parcial, pues bueno, pues tienes cotizado 12 meses. Eso antes no era así, se aplicaba una fórmula. Ahora, con el actual artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social, se simplifica en el estudio, se complica para quien ha sido trabajador a tiempo parcial porque le va a ser más complicado acceder a las prestaciones, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos, ¿vale? Va a ser indistinto que sea 1 hora que 4, ¿vale? El trabajo a tiempo parcial puedes tener un horario bastante variado, nos da exactamente igual. Y en los contratos de corta duración, algo que no incluimos en tema anterior de la incapacidad temporal, pero que tenemos que saber porque esto también se aplica ahí, lo añadiremos porque se nos pasó, es que cada día de trabajo se va a considerar como 1,4 días de cotización. Estos contratos de corta duración son los que tengan una duración efectiva igual o inferior a 5 días. En ningún caso se va a poder computar mensualmente un número de días mayor al que tenga ese mes respectivo. Vamos a explicar esto. Esto aplica a un contrato que tenga 5 días o menos. Y cada día se va a multiplicar por 1,4. ¿Por qué por 1,4? Pues bien, no nos dice la ley, pero la lógica es porque 7 dividido entre 5 es 1,4. Es para que se computen los días del fin de semana en un contrato de corta duración. Esto nos va a permitir acreditar un periodo de cotización mayor a efectos de causar derecho en la pensión de nacimiento y cuidado de menor, entre otras, ¿vale? Entre ellas también está la incapacidad temporal, por eso decimos que lo incluiremos ahí. Pero lo que no puede suceder es que, vamos a imaginar, que prestamos 5 días, del día 1 al día 5, prestamos servicios en una empresa con un contrato de corta duración. Hemos dicho del 1 al 5, 5 días. Lo multiplicamos por 1,4, tenemos 7. Pero el día 6 nos contratan en otra empresa a jornada completa.
y desde el día 6 hasta el día 30 hay 25 días más. Teníamos 7 del 1,4 por 5, por ser un contrato de corta duración, de los días 1 a 5, y ahora tenemos 25 del día 6 al día 30. Si lo sumamos, 7 más 25, tenemos 32. Eso no puede ser. En ningún caso puede computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo. Es decir, esta medida está hecha para echarle un cable a los que tengan contratos de corta duración, pero sin pasarse, ¿vale? No por aplicar este cómputo de 1,4 días vas a exceder los días que tiene el mes. Es lógico, ¿de acuerdo? Pasamos al artículo 179 para hablar de la prestación económica. Bien, va a ser un subsidio, ya distinguíamos entre subsidio y pensión, equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente que se abonará durante el periodo de disfrute del descanso correspondiente. ¿Vale? Importante, 100% de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora con carácter general? Pues la base de cotización por contingencias comunes del mes, ojo, porque esto es diferente a lo que veíamos en la incapacidad temporal, inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante. Esto tan enrevesado lo que quiere decir es que no es el mes anterior, sino que es el mes anterior al anterior. Lo vamos a ver mejor ahora con un ejemplo, bueno, con dos concretamente. Y esa base de cotización se va a dividir entre el número de días a que dicha cotización se refiera. Y lo que ya sabíamos, si se percibe retribución mensual, pues entonces van a ser 30 días. Si la retribución es diaria, pues según los días que sean, ¿vale? Podrían ser, si se trabajan todos los días, pues dependiendo del mes, 28, 29, 30 o 31. Igual que lo que ya veíamos en incapacidad temporal. Bastante importante por lo diferente que es respecto a la incapacidad temporal, que tengamos en cuenta el mes que se coge como referencia para calcular la base reguladora. Mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, ¿de acuerdo? Esto lógicamente ha sido preguntado porque podemos estar, no sé, quizás lo lógico es pensar que va a ser el mes anterior, pues no, es el segundo mes anterior. Y va a ser el 100% de la base reguladora, como hemos dicho. Ejemplos. Bien. Ana da a luz el 1 de marzo. Esa es la fecha del hecho causante, el nacimiento. Por lo tanto, a la hora de calcular la base reguladora de su prestación, se tendrá en cuenta la base de cotización por contingencias comunes, ¿vale? Ojo también con esto, porque nos podrían liar con si son la base de cotización por contingencias comunes o por contingencias profesionales. No, por contingencias comunes. Del mes de enero, claro, porque hemos dicho que es el mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante. El mes previo al del hecho causante es febrero. El mes inmediatamente anterior a febrero es enero. Ana percibe retribución mensual y permaneció en alta todo el mes de enero. Por lo tanto, la base reguladora de su prestación es la base de cotización por contingencias comunes de enero dividida por 30. Bien, bastante sencillo. Vamos a ver ahora otro caso. Elena da a luz el 1 de marzo. Una vez más, esta es la fecha del hecho causante. Por lo tanto, a la hora de calcular la base reguladora de su prestación, se tendrá en cuenta, ¿cuál? Pues la base de cotización por contingencias comunes del mes de enero, porque es el inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante. Percibe retribución mensual, pero permaneció en alta no todo el mes, sino desde el día 15 de enero. Por lo tanto, la base reguladora va a ser la base de cotización por contingencias comunes de enero dividida por 17. ¿Por qué por 17? Porque desde el día 15 hasta el día 31 de enero van 17 días. Mucho ojo aquí, porque quizás lo primero, lo más intuitivo, es hacer una recta y decir 31 menos 15, 16. No, pues cotiza por 16 días. No. El día 15 se incluye, ¿vale? De 15 de enero a 31 de enero, ambos inclusive. Si hacemos la cuenta, si queremos con los dedos, nos van a seguir 17 días, ¿vale? Entonces, mucho cuidado aquí, porque creo que es algo que con los nervios puede suceder, que hacemos una recta, 31 menos 15, 16, cotiza por 16, dividimos la base de cotización por contingencias comunes de enero por 16 días, no, por 17, se tiene en cuenta el 15 y el 31, y en total son 17 días. Ahora,
rarezas, supuestos especiales de la base reguladora en estos casos. Bien, tenemos que saber que si la persona trabajadora ingresa en la empresa en el mes anterior al del hecho causante, es decir, si seguimos con el mismo ejemplo y el hecho causante es el 1 de marzo, pues que ingrese en la empresa el mes de febrero. Para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes correspondientes al mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso o del permiso por nacimiento y cuidado de menor. Es decir, se tiene en cuenta la base de cotización por contingencias comunes de febrero. Si ingresas en la empresa en febrero y el nacimiento es en marzo, ya sea el 1 o ya sea el 15, se va a tener en cuenta la base de cotización del mes de febrero, el mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso. Siguiente supuesto especial. Si la persona trabajadora hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes del hecho causante, algo bastante complicado aquí, aunque esto no es objeto de pregunta de examen, en estos casos se va a personar la inspección de trabajo para cerciorarse de qué ha sucedido ahí. Es bastante poco habitual o poco lógico pensar que una mujer va a comenzar a trabajar, sobre todo si estamos hablando de la mujer. Si estamos hablando de un progenitor distinto, pues no sucedería nada. Pero si es sobre todo la mujer, pues se va a personar la inspección de trabajo para ver qué ha sucedido. Porque si ingresa en la empresa en el mismo mes del hecho causante, se va a tener en cuenta las bases de cotización de contingencias comunes de dicho mes. Y va a ser un poco sospechoso en un primer momento. Luego habrá que ver los casos. Para las personas contratadas a tiempo parcial, la base reguladora es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores al hecho causante entre 365, ¿vale? Mucho ojo, porque ya hemos dicho antes que el artículo 247 es nuevo, acaba de entrar en vigor. Cada día prestado a jornada parcial cuenta como uno más, sin aplicar ningún tipo de coeficiente que nos permita reducir, pero luego para calcular la base reguladora se va a tener en cuenta la suma de las bases de cotización de la empresa durante los 12 meses anteriores y se va a dividir entre 365, de forma que si hemos trabajado poquito, pues al final la base reguladora va a ser muy pequeña. Y por último, el último supuesto especial que ha sido preguntado en un examen, he visto una pregunta sobre él, es en el caso de las personas contratadas mediante contrato para la formación en alternancia, ¿vale? En estos casos concretos, para estos contratos, la base reguladora va a ser equivalente al 75% de la base mínima de cotización vigente, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a aplicar para las prestaciones que veremos en los siguientes epígrafes: prestación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. ¿Vale? Lo más importante tener claro esto, la norma general. Luego, aunque creo que se saca fácil, también tenemos que saber estos supuestos especiales, en los que, pues básicamente, se hace lo que se puede. Si no hay un mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, pues se coge la base de cotización prácticamente que haya, ¿vale? Eso es un poco la lógica que tenemos que seguir. Reconocimiento provisional, ¿vale? Puede ser que el INS, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aún no tenga en su sistema constancia de la base de cotización que tiene que tomar para calcular la base reguladora y por ende la prestación. Pues entonces en ese caso lo que va a hacer es que va a coger provisionalmente la última base de cotización por contingencias comunes que conste en sus bases, y luego pues en los casos en los que sea distinta, pues lo que se va a hacer es que se va a recalcular la prestación y se va a emitir una resolución definitiva, es decir, se va a enmendar ese error, ¿no? O esa imprecisión, mejor dicho. Si la base de cotización no varía, pues entonces la resolución provisional se va a convertir en definitiva en un plazo de 3 meses desde su emisión, ¿de acuerdo? Básicamente, el INS no tiene la base de cotización que hay que coger como referencia, pues bien, coge la que tenga y ya lo apañará cuando conste dicha base de cotización en su sistema, en las bases corporativas del sistema.
Esto puede tardar pues unos días en que se vuelque, ¿no?, informáticamente, pues como lo importante es que no se vean interrumpidas las rentas de la persona que comienza a disfrutar ese permiso laboral, pues se apaña rápidamente y luego se soluciona. Gestión y pago de la prestación. Esto ha sido preguntado, así que, ojo. Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menores, también las que vamos a ver más adelante, de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, van a ser gestionadas directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por el ISM, el Instituto Social de la Marina, si estamos hablando de trabajadores encuadrados en el régimen especial de trabajadores del mar. No va a haber aquí una mutua colaboradora, directamente por el INS o el ISM. El pago del subsidio será realizado directamente por la entidad gestora, sin que quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas, ¿vale? Lo que hemos dicho. Y el pago del subsidio se realizará por periodos vencidos, algo que también ha sido preguntado, ¿vale? Estos 3 puntos, muy cortitos, importantes sobre la gestión y pago de la prestación. Al igual que veíamos en otras prestaciones, pérdida o suspensión del derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor, ¿vale? Los supuestos en los que el subsidio pues va a quedar denegado, anulado, suspendido o va a quedar extinguido. ¿Cuándo va a poder ser denegado, anulado o suspendido? Pues algo que ya sabemos, cuando actúe fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, ¿vale? Pues por ejemplo, si veíamos que ese mes en el que se ha incorporado a la empresa un poquito antes del nacimiento, realmente ha sido un fraude y no hubo incorporación alguna, sino que pues un amigo o un conocido te dio de alta para que te pudiese beneficiar de la prestación, pues si eso se descubre, lógicamente se suspende, se anula. Cuando trabajara por cuenta propia o ajena, salvo los supuestos de disfrute a tiempo parcial y supuestos de pluriactividad durante los correspondientes periodos de descanso. Es decir, vamos a imaginar un padre disfruta las primeras 6 semanas de forma ininterrumpida, obligatoria y a jornada completa, pero después se incorpora a trabajar, pues se va a suspender el subsidio por nacimiento y cuidado de menor. Pero hay excepciones. Si disfruta a tiempo parcial, porque tiene la posibilidad de hacerlo, no las primeras 6 semanas, pero sí lo restante, pues entonces lo que se va a hacer es que se va a permitir. Lo que pasa es que no se va a percibir todo el subsidio, sino que se va a percibir proporcionalmente. Y también en los supuestos de pluriactividad. Vamos a imaginar que está en el régimen general y en el régimen de autónomos. Bien, pues si solamente lleva a cabo una de esas actividades, pero en la otra sigue disfrutando del permiso, pues lo mismo, va a ser permitido, pero lo otro pues no será percibido. Es un poco por lógica, al fin y al cabo, se te corta el grifo según la actividad que lleves a cabo. Y en el Real Decreto 295/2009 se señalan las causas de extinción de la prestación. Por el transcurso del plazo máximo establecido para el periodo durante el cual se tiene derecho al disfrute de la prestación. Es decir, que finalicen esas 16 semanas, ya sean todas de golpe, ya sean de forma alterna, pues si disfrutas todas, se acabó. También si no has disfrutado todas, pero el menor cumple 12 meses, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Vamos a imaginar que disfrutas las 6 primeras, te incorporas al trabajo y dices, bueno, ya disfrutaré las que me quedan porque tengo hasta que cumpla 12 meses mi hijo recién nacido para hacerlo. Y lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. No puedes, cuando ya tenga 2 años, decir, me las cojo ahora. No. Por reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario antes del plazo máximo de duración de la prestación. Pues lo mismo, si te pones a trabajar, se acaba. Por el fallecimiento del beneficiario, lógicamente. Y por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación o por incapacidad permanente. En este caso, pues también se va a extinguir esta prestación y ya pues se va a adquirir la condición de pensionista y se va a empezar a cobrar la misma. Tenemos que saber que en el supuesto de fallecimiento del hijo, la duración de la prestación no se va a ver reducida. Y para terminar el epígrafe, vamos a ver el supuesto especial del subsidio no contributivo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la prestación contributiva. Ahora vamos a ver el subsidio no contributivo. En el primer tema, cuando veíamos esa tabla de las prestaciones, decíamos que este subsidio realmente es no contributivo a efectos de financiación,
porque se financia con los presupuestos generales del Estado, pero que es contributivo en cuanto a requisitos. ¿Por qué? Porque se exige estar afiliado y en alta. Lo que no se va a exigir es el periodo de cotización. Vamos a leer. Serán beneficiarias las trabajadoras, incluidas en este régimen general, en caso de parto, que reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, salvo el periodo mínimo de cotización establecido en el artículo 178. Vámonos para arriba. Teníamos aquí los periodos de cotización, periodos mínimos de cotización, que hemos incidido bastante en ellos. Aquí ya vemos que no va a poder haber un subsidio no contributivo para una madre menor de 21 años. ¿Por qué? Porque no se le exige ningún periodo. Entonces, si está afiliada y en alta, va a acceder sí o sí a la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor. Pero en estos casos, cuando ya se cumplen los 21 años, de ahí en adelante, puede ser que no se acrediten estos mínimos. Entonces, en ese caso, se va a poder optar al subsidio no contributivo, ¿de acuerdo? ¿Qué cuantía va a tener? Pues va a ser el 100% del IPREM, que ya lo conocemos, el indicador público de renta de efectos múltiples, vigente en cada momento. Eso sí, con una salvedad. Y es que, conforme a las reglas generales que hemos visto del artículo 179 o del 248, contrato a tiempo parcial, fuese de cuantía inferior. En ese caso va a ser esta. Es decir, si no se llega al IPREM aplicando estas reglas de los artículos 179 y 248, no se va a cobrar el 100% del IPREM, sino que se va a cobrar lo que resulte de la aplicación de estas normas. Aquí una aclaración del IPREM, aunque ya lo conocemos, que actualmente en 2023 son 20 euros al día, 600 euros al mes, 7.200 12 pagas, 8.400 14 pagas. Y la duración de la prestación será de 42 días naturales a contar desde el parto, algo que ha sido preguntado. Se va a poder incrementar en 14 días en los siguientes supuestos, pero tenemos que saber que tan solo se va a permitir un incremento, es decir, si concurren varias de estas circunstancias, no se pueden sumar 14 más 14 más 14, no, tan solamente se suman una vez. ¿Qué supuestos son? Nacimiento de hijo en una familia numerosa o en la que con tal motivo adquiera dicha condición, es decir, familia numerosa en la que hay 3 hijos, pues si este es el tercer hijo que nace, ya es el nacimiento de un hijo con la que con tal motivo adquiere la condición de familia numerosa. Al ser el tercer hijo, pues ya va a pasar a serlo. Nacimiento de hijo en una familia monoparental. Parto múltiple o discapacidad de la madre o del hijo en un grado igual o superior al 65%. Ojo, que cuando veíamos el incremento de 2 semanas, una para cada uno, en la prestación contributiva era del 33 o más o superior. Pues aquí es del 65%, ¿de acuerdo? Esto es una posibilidad pues, para aquellas mujeres que no consiguen acreditar un periodo de cotización, no han trabajado apenas, pues que puedan tener una pequeña ayuda. Lo más importante, la prestación contributiva, lógicamente, aquí tan solo pues unas pocas pinceladas, insistir muchísimo en los periodos mínimos de cotización, también en la gestión y el pago, en la base reguladora, en esos supuestos especiales cuando ya tenemos dominadas las normas generales. Y con esto terminamos este epígrafe. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.